¿Sabías que un sueño reparador no solo potencia tu memoria y creatividad, sino que también puede prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? Mientras duermes, tu cerebro no descansa, trabaja incansablemente, consolidando recuerdos y limpiándose de toxinas acumuladas durante el día. Este proceso es vital para tu salud mental y emocional. Aunque a menudo subestimamos el poder de un buen descanso, la verdad es que dormir bien es una de las actividades más importantes para tu bienestar general. Un sueño profundo y revitalizador es fundamental para tu cuerpo y mente, ayudándote a enfrentar cada día con energía renovada. Imagina despertar cada mañana sintiéndote realmente descansado y lleno de energía. ¿Quieres saber cómo? Lo que estás a punto de descubrir no son simples consejos para dormir mejor. Son secretos milenarios que transformarán tus noches y tu vida. Hoy te llevaremos a través de un fascinante viaje que comienza con una historia de Buda, que, según su primo y discípulo Ananda, nunca cambiaba de postura durante la noche y permanecía consciente incluso en el sueño. Quédate con nosotros hasta el final para conocer los 7 consejos prácticos para mejorar tu descanso nocturno. Había una vez un hombre rico que, preocupado por su insomnio, decidió buscar ayuda de un sabio monje budista. «Señor», le dijo, «estoy muy perturbado con mi sueño. A pesar de todos mis esfuerzos, no puedo conciliar el sueño hasta altas horas de la noche. Y cuando finalmente me duermo, paso la noche dando vueltas, cambiando de lado constantemente. Al despertar me siento cansado e inquieto. Por favor, dame una solución para este problema». El monje budista, con una sonrisa tranquila, respondió: «Antes de ofrecerte una solución, quiero compartir contigo una pequeña historia sobre el secreto del sueño profundo del gran Buda». Y así, el monje comenzó a narrar la historia. Cuando Buda dormía, algo extraordinario sucedía. Permanecía en la misma postura toda la noche, sin moverse ni un centímetro. A su lado, dormía su primo y discípulo Ananda, conocido por su prodigiosa memoria y por haber recitado numerosos discursos de Buda. Noche tras noche, Ananda observaba asombrado cómo Buda mantenía la misma postura cada vez que despertaba en medio de la noche, inmóvil y sereno. Esto despertó muchas preguntas en la mente de Ananda. Un día, Ananda no pudo contener más su curiosidad y decidió despertar a Buda en medio de la noche. «Señor, por favor, perdóname por interrumpir tu descanso», dijo Ananda. «Sé que este no es el momento adecuado para hacer preguntas, ya que has estado caminando todo el día, pero mi curiosidad es tan grande que no puedo esperar hasta mañana. Por favor, responde a mi pregunta y calma mi inquietud». Ananda continuó: «He estado contigo durante los últimos 20 años y he notado que pasas toda la noche en una sola postura, sin moverte en absoluto. ¿Realmente duermes o no?». Buda sonrió y respondió: «Ananda, he encontrado la postura correcta para dormir y ahora no necesito moverme mientras duermo. Permanezco despierto incluso en el estado de sueño. Mientras mi cuerpo descansa, mi mente se mantiene alerta». Ananda, sorprendido, preguntó: «Pero, señor, ¿cómo es posible mantenerse despierto mientras se duerme?». Buda, con una sonrisa comprensiva, explicó: «Ananda, cuando la mente está inquieta, el cuerpo también se agita y cambia constantemente de postura una y otra vez. Sin embargo, he trascendido todas estas cosas y he alcanzado un estado donde mi mente está completamente en paz. En mí no queda nada de una mente inquieta. Por lo tanto, cuando me sumerjo en el sueño, mi cuerpo se vuelve tan inmóvil como un cuerpo sin vida». ¿Alguna vez has visto un cuerpo muerto cambiar de postura? Ananda quedó sin palabras, absorbido por las palabras del maestro. Buda continuó: «Es la mente la que sostiene la actividad, incluso durante el sueño profundo. Pero cuando la mente alcanza una calma absoluta, el cuerpo entra en un estado de reposo profundo y regenerador, mientras que la conciencia permanece despierta desde el interior. En este estado, uno puede experimentar la totalidad de la existencia. Incluso en el sueño, la conciencia brilla continuamente como una pequeña lámpara encendida en la oscuridad». Buda, conocido por su profunda sabiduría y compasión,
Había pasado años perfeccionando su capacidad de entrar en un sueño profundo pero consciente. Se dice que durante sus sueños podía recibir revelaciones y guía espiritual, manteniendo una conexión constante con el mundo interior y el divino. Al terminar la historia, el monje budista le dijo al hombre rico: «Amigo mío, un hombre iluminado no duerme como una persona normal. Cuando una persona común duerme, se vuelve inconsciente y no es consciente de su entorno. Pero cuando un ser como Buda duerme, siempre está consciente. Entre la vigilia y el sueño ocurre algo asombroso. La mayoría de las personas no logran experimentar ese momento, no saben cuándo se duermen. En cambio, una persona iluminada permanece consciente en ese instante, lo que la acerca a la verdadera conciencia». El hombre, perplejo, respondió: «Señor, no comprendo conceptos tan profundos de espiritualidad. Por favor, explícame en términos sencillos por qué no duermo bien y profundamente». El monje respondió: «Amigo mío, hay 7 razones principales por las que tu sueño se ve perturbado. La primera razón radica en cómo utilizamos nuestro espacio de descanso. Muchos de nosotros cometemos el error de convertir la cama en un lugar para actividades ajenas al sueño. Comer, mirar vídeos en el teléfono, jugar juegos o simplemente charlar mientras estamos acostados. El dormitorio debe ser un lugar sagrado para el descanso, pero cuando lo usamos para otros fines, confundimos a nuestro cerebro y no lo asocia exclusivamente con el sueño. Por eso, cuando te acuestas, tu mente no acepta completamente que es hora de dormir, lo que dificulta conciliar el sueño rápidamente y entrar en un sueño profundo». Con una pausa significativa, el monje continuó: «En los monasterios budistas, los monjes practican un hábito simple pero poderoso. Abandonan su cama al despertar y solo regresan a ella al final del día. Este ritual no es solo una rutina, sino un acto que fortalece la asociación mental entre la cama y un sueño profundo y reparador». La segunda razón por la que no logras un sueño profundo y reparador es la falta de un horario fijo para acostarte. Si deseas despertar temprano y sentirte completamente descansado, necesitas adquirir el hábito de irte a la cama temprano y a la misma hora todas las noches. Cuando te acostumbras a dormir a una hora fija, tu mente se adapta a esa rutina y comenzarás a sentir sueño de forma natural en ese momento. Imagina a Juan, un hombre que solía acostarse a horas muy variadas, unas noches a las 10, otras a la medianoche e incluso algunas veces después de la 1 de la mañana. Debido a este hábito irregular, Juan siempre se despertaba sintiéndose cansado y desorientado, sin importar cuántas horas hubiera dormido. Entonces, el monje budista explicó que la tercera razón para tener un sueño inquieto es pensar en cosas negativas antes de acostarse. Si te vas a dormir con preocupaciones en tu mente se volverá inquieta, perturbando tu sueño. El pensamiento que tengas antes de dormir se convertirá en el primer pensamiento cuando despiertes por la mañana. Investigaciones han demostrado que el estado emocional y los pensamientos antes de acostarse pueden afectar significativamente la facilidad para conciliar el sueño y la calidad del mismo durante la noche. Cuando estamos a punto de dormir, nuestra mente subconsciente está más activa. En ese momento, los pensamientos que creamos son rápidamente aceptados por nuestra mente subconsciente, que trata de hacerlos realidad. Nuestra mente subconsciente no distingue entre pensamientos buenos o malos, simplemente comienza a trabajar con la información recibida. Por lo tanto, en lugar de pensar en nuestros problemas y pensamientos negativos antes de dormir, debemos enfocarnos en las cosas positivas que deseamos para nuestra vida. Esto puede traer un cambio positivo y mejorar la calidad de nuestro sueño. El monje continuó explicando que la cuarta razón para no tener un sueño profundo y reparador es dormir en una mala posición. No debes dormir con la cabeza hacia el norte. La atracción magnética de la Tierra hace que mucha sangre fluya hacia el cerebro y debido a los vasos sanguíneos muy delgados en el cerebro, esto puede aumentar el riesgo de rupturas. En personas mayores y más frágiles, esto incluso podría ser mortal.
Algunas investigaciones han encontrado que animales como el ganado y los ciervos alinean naturalmente sus cuerpos con una dirección específica mientras descansan. Además, estudios muestran que cuando las personas cambian a dormir en una dirección suroeste, su presión arterial baja y la calidad del sueño mejora significativamente. Por lo tanto, siempre debes dormir con la cabeza hacia el sur o el este para favorecer un sueño saludable y reparador. La quinta razón para un descanso inquieto es dormir en una mala postura. Un error común es que las personas duermen en cualquier posición sin preocuparse de si su columna vertebral está alineada correctamente. Es crucial intentar dormir derecho o sobre el lado izquierdo. Dormir en una posición que mantenga la columna en una alineación neutral puede ayudar a reducir el dolor de espalda, mejorar la respiración y facilitar un sueño más profundo y reparador. En cuanto a dormir sobre el lado izquierdo, hay evidencia que respalda sus beneficios. Esta posición facilita una mejor circulación sanguínea hacia el corazón y el cerebro, lo cual es especialmente beneficioso para personas con problemas cardíacos o presión arterial alta. Además, dormir sobre el lado izquierdo puede mejorar la digestión al permitir que el estómago y los intestinos trabajen de manera más eficiente, reduciendo así la posibilidad de acidez estomacal y otros problemas digestivos que pueden interrumpir el sueño. Para aquellos que sufren de terrores nocturnos o pesadillas frecuentes, estudios han sugerido que la posición de dormir sobre el lado izquierdo podría ayudar a disminuir la incidencia de estos eventos. Esta posición puede promover un sueño más tranquilo y reducir la probabilidad de despertares repentinos y perturbadores durante la noche. La sexta razón por la que no dormimos bien es el consumo de alimentos pesados a altas horas de la noche. Si comes comidas pesadas antes de acostarte, tu sueño se verá afectado porque se necesita mucho tiempo y energía para digerir estos alimentos. Mientras estamos despiertos y activos, nuestra digestión funciona correctamente. Sin embargo, cuando nos vamos a dormir, la digestión se ralentiza. La comida en tu estómago no se digerirá adecuadamente y permanecerá allí, causando molestias y perturbando tu sueño. Por lo tanto, siempre trata de cenar 3 o 4 horas antes de acostarte para asegurarte de que tu digestión no interfiera con tu descanso. Imagínate a tu estómago como un cocinero nocturno que trabaja horas extras mientras tú duermes. Cuando le das un banquete de comida pesada antes de acostarte, es como pedirle que prepare una cena de lujo justo antes de cerrar el restaurante. Tu pobre estómago, que ya estaba pensando en relajarse y descansar, de repente tiene que ponerse a trabajar a toda máquina para descomponer esas grasas y proteínas complejas. Estudios han demostrado que consumir comidas pesadas antes de acostarse puede provocar síntomas de acidez estomacal, indigestión y malestar general, todos los cuales pueden dificultar conciliar el sueño y causar despertares nocturnos frecuentes. Algunos alimentos, como los ricos en grasas, pueden ser particularmente difíciles de digerir y pueden provocar más interrupciones en el sueño si se consumen cerca de la hora de acostarse. Por otro lado, alimentos ligeros y saludables como frutas, verduras y proteínas magras son más fáciles de digerir y menos propensos a perturbar el sueño. La séptima razón para un sueño inquieto es el uso de colchones muy gruesos y suaves. Si duermes en un colchón así, tu columna vertebral se doblará, interfiriendo con tu sueño profundo. Además, utilizar 2 almohadas gruesas puede torcer tu cuello, haciendo que tu cuerpo se tense y causando interrupciones en tu descanso. Para asegurar un descanso óptimo y evitar las molestias, es importante considerar algunas recomendaciones sencillas. Primero, opta por un colchón que ofrezca un equilibrio adecuado entre soporte y comodidad. Un colchón de espuma viscoelástica sería una excelente opción. La espuma viscoelástica se adapta al contorno del cuerpo, proporcionando un soporte uniforme y aliviando los puntos de presión. Además, ayuda a mantener la columna vertebral alineada, lo que puede contribuir a un sueño más profundo y reparador. El monje concluyó diciendo: «Estas son algunas razones por las que no dormimos bien por la noche. Si puedes eliminar todas estas causas de tu vida, definitivamente tendrás un sueño profundo y reparador cada noche».
El hombre entendió el significado de las palabras del monje, se inclinó ante él y se fue feliz. Así que, amigos, si también desean mejorar la calidad de su sueño y lograr un descanso profundo, sigan estos consejos del monje budista y hagan su vida más pacífica y revitalizante. Antes de ver el reto final, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tenemos una colección de historias budistas que te guiarán en tu crecimiento y desarrollo personal. Ahora que has aprendido sobre el arte de dormir bien y profundamente, te invitamos a unirte a nuestro reto de 7 días para transformar tu sueño. Durante los próximos 7 días, implementa estos consejos y observa cómo mejora la calidad de tu descanso. Crea una rutina de sueño, acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días. Levantarte con la luz solar es una excelente práctica para regular tu ciclo circadiano natural y mejorar la calidad de tu sueño. La exposición a la luz solar por la mañana ayuda a sincronizar tu reloj biológico interno, lo que significa que tu cuerpo entenderá mejor cuándo es el momento de estar despierto y cuándo es el momento de descansar. Por otro lado, optimiza tu entorno de sueño. Asegúrate de que tu dormitorio esté fresco. La temperatura ideal para dormir suele estar entre los 18 y los 22 grados. Esta temperatura fresca ayuda a regular el ciclo natural del sueño y facilita la relajación del cuerpo. Además de la temperatura, es importante mantener el dormitorio oscuro y tranquilo. La oscuridad ayuda a regular la producción de melatonina, la hormona del sueño, lo que facilita conciliar el sueño y mantenerse dormido durante la noche. Puedes utilizar cortinas opacas o antifaces si hay luces externas que puedan interferir con tu descanso. Desconéctate de las pantallas. Evita dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de dormir. Asimismo, asegúrate de reducir cualquier ruido que pueda perturbar tu sueño. Utiliza tapones para los oídos, máquinas de ruido blanco o simplemente asegúrate de que el ambiente sea lo más silencioso posible para promover un sueño reparador y continuo. Cuida tu alimentación, cena ligero y evita comidas pesadas antes de acostarte, como alimentos grasos y fritos, alimentos picantes, carne roja, alimentos con cafeína o bebidas alcohólicas. Practica también la relajación. Incorpora técnicas de meditación o respiración profunda en tu rutina nocturna. Alinea tu cuerpo correctamente. Duerme en una postura que favorezca tu columna vertebral. Por último, controla tus pensamientos. Enfócate en pensamientos positivos antes de dormir. Después de completar el reto, cuéntanos en los comentarios cómo ha mejorado tu sueño. ¿Te sientes más descansado? ¿Qué consejo fue el más efectivo para ti? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido sobre bienestar y salud. Para finalizar, nos encantaría saber desde dónde nos estás acompañando para enviarte un cálido saludo. ¿Nos podrías decir desde qué lugar nos sigues? Y si deseas dedicar esta historia a alguien especial o recibir un saludo personalizado, déjanos su nombre y lugar en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.